Aún recuerdo la pregunta que hice hace tanto tiempo. Mamá, ¿es muy largo el viaje? En ese momento no sabía que el viaje iba a ser largo y solo comenzaría cuando volviera al lugar donde nací. Melianai, Melianai, Melianai. Pepa que you meli, Pepa que you meli, Melianai, Meli. Kutanki mi meli, Kutanki mi meli. Estudia que mi meli, estudia que mi meli. Tachiwaria, Melianai, Meli. Melonco ni mi meli, papel tu que mi meli, cachilca tu que fi mi papel, meliana y meli. Feula cuta ni mi meli, feula cuta ni mi meli, meliana y meli. Tu yo come espíritu, mi meli. Tu yo come espíritu, mi meli. Machinyalu, mi meli. Machinyalu, mi meli. Kinyefichache, mi meli. Peu mai mi meli, peu mai mi meli. Espíritu, tu ay mi meli. Pipiti chache, pilaninche, pikimeli, tualu, pilaninche, pikimeli. Muleni tualei mi, como espíritu, machinyalu, mi meli, meliana y meli. Pique, pique, chache, meliana y meli. Peulacu y meli, Peulacu y meli. Cuente winkul, naupa y meli. Cuente winkul, naupa y meli. Niyo que yengu cani chao, cani wentu la muen. Peitu pali meli, peitu pali meli. Bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación. Un honor poder tener esta oportunidad de presentar el corto. Sobre todo, este corto está hecho para nosotros. Entonces, poder presentárselo a nuestro público siempre es un gusto. Bueno, somos poquitos, pero había pensado esta instancia de taller como, primero que todo, conversar un poco como lo hace nuestra gente, como
Ustedes me cuenten qué les pareció primero y de ahí comenzar. Entonces, si se pueden acercar un poquito, hagamos un pequeño círculo, imaginemos un fogón. No sé si hay que en las casas también, que se pongan cómodos. Así que, a los que seamos, no sé si alguien quiere opinar en línea. Primero que todo, preguntarle qué les pareció, qué entendieron de la historia. Hoy yo quería bastante música y me emociona de la espiritualidad de la gente. ¿Cómo se sentía al ser mapuche, bachi y llamada? ¿Cuántas de nuestras niñas no vivieron eso aquí en la barra? Eso es emocionante. Yo no sé si quieren. A mí esto no es bueno. O sea, ¿cómo llegar a eso? O sea, ¿realmente pasa? Esto es lo primero que uno ve ahí. Esto no es así. Y eso no empezó a ver que claro, o sea, uno que vive acá y que no tiene conocimiento, es como un cuerpo de la gente. Y lo que saber en este tipo de cosas, pues yo lo había escuchado, me lo habían comentado, pero no sé, es como difícil tener esta iniciativa. Porque mis hijos, mis hijas, todos son una diferencia y se lo toca la mano. Sí, ya nada. Sí, primero que en el momento que se está hablando de sí, se invita la otra, no que llegan y nosotros como de acá. ¿Dónde vivían? ¿Cómo la reciben? ¿Qué la conoce? Eso es como difícil para uno que diga acá, que no tiene, digamos, una oportunidad de la experiencia. Yo ahí no igual la primera vez que lo veo como la regla también sería como si le toca a Julián, que ella recibe y ustedes son de acá y ella tiene una familia como de la porque ella esperaba. El día que vuelve donde nació. Entonces, es como esto, no fue una presentación de bueno, no son blancos. Así que bueno, que la niña de la cámara. La canción decía que tenía que la inteligencia, por decirlo de alguna manera, solamente de pueblo, pero había otra cosa que la tenían llamada la diferencia. Claro. No se entiende. Tiene que ser indígena, originaria, para entender la espiritualidad de cada una de nosotros, como lo vive, y en este corto, no solamente reflexionar acerca de nosotros, sino cómo nos ve el otro, cómo ve la salud, cómo ve la autoridad, como la machi, la guardia, o donde se encuentre. Este es como el llamado que hace el cortometraje. Es un sistema que nos lleva a vivir cuando demuestra el volver a sus raíces, por volver a su cultura, a su vicio, a la familia, conceptos diferentes que hacen la familia que vive en la casa, el que la guardia. En cambio, para nosotros la familia es todo, convivir con la naturaleza,
y volver a bien, vegano, y entonces a eso que nunca lo conoce. Eso, vivirlo, sentirlo, no es lo mismo que hablar. Eso también muy bello poder comentar. Muchas gracias. Bueno, contarles primero que aquí lo hemos mostrado varias veces con distintos tipos de público y nosotros en un inicio cuando hicimos esta historia siempre pensamos, yo desde dirección y apoyada por el equipo completo, pensamos en que fuera un cortometraje para nosotros, para los mapuches. Por eso no nos detuvimos a explicar, por ejemplo, ahí empezamos a hablar ya de cine, cómo empezamos a idear esta historia. Dijimos ya, nosotros no vamos a explicar qué es el machi, sino que vamos a decir, se entiende lo que es una machi, o las personas van a entender lo que es una machi. Inicialmente pensamos que todo el mundo iba a saber lo que era una machi, pero cuando lo presentamos nos dimos cuenta que hay mucha gente que no sabe. Y que a medida que hay un pequeño acercamiento hacia los mapuches, uno puede entenderlo. Pero si no hay ninguna conexión, no entienden el cortometraje. Incluso nos pasó con personas que veían el corto y decían, ya, se trata de la historia de la abuela que se murió. Llegaban al final, les decían es machi, y aparecía la abuela recibiéndolo, y ahí la gente quedaba, pero ¿qué es esto? ¿De qué se trata? La abuela estaba viva. ¿Qué es una machi? Entonces, eso primero para nosotros fue para mí por lo menos fue una gran sorpresa, porque yo dije, nosotros somos chilenos, bueno, yo soy mestiza, primero mi familia paterna muy mapuche, entonces estoy como entre medio, entonces yo dije, bueno, estamos tan cerca, convivimos tanto, que cómo la gente no va a saber lo que es una machi, hasta de repente lo pasan en el colegio, lo pasarán mal, lo pasan muy mal, porque a mí me acuerdo cuando chiquitita me dijeron que eran brujas. Pero yo decía, algo se debe saber entre los machis que han sido tomados presos, el machi celestino, algo debe ser. Y me di cuenta que hay mucha gente que no sabe. Entonces cuando uno cree que estamos tan cerquita, en realidad no estamos tan cerca. Hay algo que nos separa en desconocimiento. Ahora últimamente se habla harto de la interculturalidad. La verdad es que los mapuches siempre hemos sido interculturales. El mapuche convive con el otro mapuche que es distinto a la comunidad vecina, con los chilenos, y si llega un extranjero, como nunca más, no solo una persona de afuera. Son los chilenos los que no les cuesta entender que existen distintas culturas. Por eso para ellos es tan chocante entender que existen los mapuches dentro, somos todos iguales. Y en esa cosa de igualdad, igual terminan invisibilizando a todo el mundo. Que es algo que estaba pasando en distintos ambientes. No somos todos iguales. Somos todos distintos. Que no hay mapuche en la ciudad. Sí. De hecho, también el comentario era muy y que ver como, hola, aquí estamos, somos muchos, de hecho el 50% está en la ciudad de Santiago, y el resto es partido por allá, y muchos nos tenemos que venir por la deformación universitaria, porque no nos forman a nosotros nos formamos nuestras comunidades, con nuestras familias, de ahí se saca el conocimiento de nuestra cultura, y la universidad viene a decirnos que todo lo que hemos aprendido está mal. Porque no hay un conocimiento. Bueno, nos colonizamos para descolonizarlo y darnos al territorio este conocimiento único. Los de los profesores son varios de cambio climático, diversidad, etc. Todas estas luchas vienen de la pueblo indígena. Reconocer que el Estado chileno está en el territorio indígena es difícil para chileno. Que nace como chileno, que nace desde una cultura avasalladora, pero nosotros hemos estado diciendo, desde nuestro antepasado, que estar hoy día en la academia, en el logro, es un avance. Visibilizar a la población indígena en la guardia, en el campo, como lo quieren llamar, desde lo rural, pero seguimos siendo mapuches. En algún momento alguien dijo por ahí, es que ustedes son champures. Fíjate que yo no me considero champure, porque desde chica me enseñaron que yo era india. Entonces, difícilmente puedo ser champure. Entonces,
¿quién se considera Champurria un concepto winner? Ellos han hablado, ellos han mimetizado, lo que pasa es que es hija de acá y padre de acá, y entonces no es tanto. Además que el mismo mapuche lo discrimina por no estar en el territorio, sabiendo que en los años de los 60 en adelante la gente migró. ¿Por qué? Por lo mismo que está migrando ahora de otros países a este gran Chile. Pero seguimos sin entender la lógica y hemos ido perdiendo mucho de nuestro conocimiento social de convivir con nosotros mismos. Porque es como nos muestran en el cortometraje, la niña volver a su raíz, es precisamente la conexión, no con un otro, es con la naturaleza, es con su comunidad, es con su raíz. Y su raíz viene desde la tierra, desde nuestra madre, la gente más que nuestra principal protectora, que la tiene que también. Entendiendo estos conceptos, uno debería tener una mejor relación con la naturaleza. Para nosotros no es eso. Enseñarle al otro que para él el concepto de naturaleza es natural, para nosotros es muy bien, porque más y otros conceptos, no es imponer nuestra visión, es que conozcan y respeten a aquellos que creen a lo que ellos quieren. Y por eso el tipo realmente tiene un significado que hay que visibilizarlo mucho más, hay que estar en todo el espacio, porque de verdad muchos dirán que no la mancha, ya una ruta, etcétera, o proliferando otras cosas. Pero para que él no luche, aunque desconozcan muchas cosas de su cultura, algo le ayuda, algo va a entender. Porque el que vive aquí, por algo está viendo acá. Además, lo decía Daniel, oye, pero que si mi hija pone llamado, ¿a dónde me voy si no tengo territorio? Lo sin tierra, ¿cierto? Los mapuches sin tierra. Pero es un concepto de Winter, el derecho privado. El territorio es como un derecho privado. Esto es mío. ¿A dónde llego? Voy a mi casa que tengo en la playa, porque yo. Pero en el caso de un llamado de ese tipo, es la comunidad la que va a abrir las puertas y se van a ir al mismo paso a que la niña pueda llegar. El llamado lo dicen como un tipo de tu casa, le dicen dónde tengo que irse. El espíritu le dice dónde. No es como me voy a mi casa. Incluso he sabido de gente que le llega el llamado y su rebo es un lugar que está en la comuna vecina o en el territorio de al lado. Y dice, no, me quedo aquí, estoy mejor. No, allá está tu rebo, allá te tienes que ir, no hay posibilidad de uno decidir, no es comprar un departamento como el de Semachi. Es una cosa mucho más fuerte. Y en la parte de a lo que se refería del mestizo, del champurrio, a mí me pasa, yo creo que es una reflexión que hemos hecho todos y cada uno estará llegando a alguna que otra respuesta, porque claro, nosotros, la mayoría migró, ser mapuche en la ciudad es distinto a ser mapuche en la comuna, con la comunidad del LOF. Y en mi caso yo me di cuenta que con el tiempo, como soy de dos familias que son distintas, yo cuando chica quizás no podía explicarlo, pero sí sentía que algo raro como entre una familia y otra. Porque, por ejemplo, mi papá, la familia de mi papá son de hacer asado, con platito, en una mesa larga, con servicio y servilleta. Mientras que en el campo mis tíos tiran la carne al asado, comen caleta y a veces está con la mano comiendo y como nada de poner mesas, ni servicio, ni ordenarse, porque les gusta ese tipo de asado, de otro tipo de vivencia. Entonces a mí por lo menos me pasó de que sentía que estaba como entre dos culturas distintas. Y por eso me siento champurria y por eso me siento mestiza, porque digo, si yo me comporto en la casa de mis tíos del sur, como me comporto en la casa de mis tíos del norte, me van a mirar feo. Por ejemplo, a nosotros nos pasa siempre, por ejemplo, llegamos a Santiago en una casa más o menos santiaguina, pituca, y nos sirven unos platos. Así, se muere de hambre, ¿dónde está la...? En cambio, uno llega al campo y papas, está lo asado y cerdo, pollo, hasta caballo, vaca, lo que sea. Por ejemplo, aquí hacer un asado hay que programarlo como meses de anticipación, ya nos juntamos, en cambio en el campo se muere un animal asado al día siguiente, lo más probable, y es otra la dinámica. Y eso también me he dado cuenta con mi mamá. Por ejemplo, a mi mamá le gusta salir de visita y no avisar.
porque llega y va de visita. En cambio aquí en Santiago, cuando llega una visita te programa el día entero, entonces hay que avisar, oye, voy a pasar a tu casa, ¿puedo? Sí, mira, no, no se puede. Entonces, y la gente que viene como de Europa es peor, porque en Europa tenéis que avisar como con 2 semanas de anticipación porque ya la gente no se visita. No es como el campo, en cambio en el campo avisar es raro, uno pasa, casi siempre hay gente en la casa, de que hay tomando mate toda la tarde, si total, que no va a pasar nada. Nosotros allá, por ejemplo, los buses pasan hasta las 9, la gente trabaja hasta las 6 y no se puede más que eso, porque no hay micro, no hay locomoción. Se va al sol para la casa, no, muy difícil que hayan siempre, a menos que pongan focos, pero igual es raro. En cambio aquí en Santiago uno puede estar funcionando hasta las 12 de la noche. Y yo llegaba a mi casa 12 o 1 de trabajar, y entonces, claro, si llega una visita de improviso, yo tengo que salir e ir a comprar al supermercado un atado. A mí, por ejemplo, me he dado cuenta que me quedan algunas cosas del sur, porque yo viví de los 8 hasta los 14 más o menos en el campo. De los 13, 14 viví en un pueblito, en mi comunidad viví por esa época, y siempre he estado yendo y viniendo. Y me di cuenta que aquí en Santiago mantengo, por ejemplo, el ir a hacer trámites, me doy el día de hacer trámites, o cuando uno va a la ciudad, entonces ya voy a Temuco, tengo que hacer esto, como allá, pero voy tranquila, y uno se da el día de trámite. A mí me pasa eso mismo acá, como digo, junto como 3 trámites que tengo que ir a hacer a Santiago Centro, que sé que me demoro 1 hora y media. Allá en mi casa es como lo mismo a Temuco, o sea, es como que fuera Temuco, en mi casa son como 2 horas y media. Entonces digo, ya voy, me siento, como mi pausa, aprovecho a comer, no voy a andar apurada, pero en la fila, entonces como que tengo mi día de trámite, y aquí los santiaguinos tienen su día de trámite, lo hacen en cualquier momento y hacen todo. Entonces, ¿a qué voy con esto? Como que igual, y a través del cortometraje también está representada Meli con el mapuche de ciudad. El mapuche de ciudad o el champurrio o el que estamos entre medio tiene otras dinámicas y al final uno se vuelve una mezcla un poco, porque te observas cosas, por ejemplo, mi mamá tiene tazas de todos los tipos y los platos de todos los tipos. Y uno va a una casa más santiaguina, está todo ordenadito. O ollas grandes también. Y todos son del mismo color. Y del mismo color. Todo así combinado. En cambio nosotras no, porque va uno a un guillatún y ya se te perdieron 3 platos y volvieron otros 3. Un plato es para comer. Lo otro que también nos dimos cuenta, y eso lo hicimos a través del corto también, porque el cortometraje era cómo es un mapuche en la ciudad, qué cosas tiene. Entonces las personas que hicieron arte, que son, arte significa el vestuario, todo eso se decía, el fondo, las cosas que tomas, cómo se peina, todo eso lo tenemos que investigar. Entonces decíamos que ya, ¿qué es un mapuche en la ciudad? Pueden haber distintas casas. Por ejemplo, ahí decíamos que tienen hartas verduras, siempre hay verde, plantas. Y nosotros ordenamos las casas de forma que sea fácil de moverse. Es muy raro ir a una casa mapuche en donde haya como adornitos, como uno se mueve para allá, para acá, y necesita el espacio libre. Quizá un par de sillones, pero hay casas en donde uno ni se puede mover, y todo súper cool. Ya, eso, por ejemplo, nosotros no lo tenemos otra forma. Lo otro, los colores, también son de colores súper chillones, o sea, ojalá harta flor, un fucsia fuerte. Por eso quizás compramos tanto en los chinos, que de repente tienen esos colores, pero uno va aquí a las tiendas más pitucas, son puros colores sobrios, exceptuando 2. Entonces al mapuche le gusta el rojo fuerte, el azul fuerte, el fucsia, todos esos colores le atraen. Las flores también, un montón. Entonces ahí uno va creando identidad y al final es verdad, porque los mapuches del campo son unos. Los de la ciudad tenemos esta mezcla y los chilenos son otra cultura. Somos muy distintos y por eso nos cuesta hablar. Entonces, por ejemplo, el chileno tiene esta idea de el presidente, la autoridad, los carabineros tienen una jerarquía así, que hay que respetarla, porque imagínense, no tenemos carabineros, aquí se roban entre todos, porque está esa cultura de la propiedad privada. Y yo le explicaba a amigos chilenos, le decía, bueno, nosotros antiguamente no estaban eso. Nosotros tenemos los loncos son autoridades, pero se les respeta la autoridad. Una autoridad de ancestral de respeto. No es que un lonco venga y te diga, ya mañana vaya a marchar. No funciona así, porque un lonco hace eso, es que encima son lentos. Nosotros tenemos pausa, entonces si alguien, y a mí me explicaban una vez, si yo quiero que vayan a marchar a una protesta, en el campo tengo que ir casa por casa, señora, usted me puede ayudar, porque nosotros nos decimos, ya te para ahí, necesitamos fuerza, necesitamos apoyo, puede acompañarnos, vamos a ir a tal lugar, y uno toma mate y conversa, y tiene que comer, y llevar algo poco. Eso es algo muy nuestro de los chilenos, no nos entra.
cuesta mucho. Me decían, ya, pero ¿y qué pasa? ¿Cómo funcionaba el presidente? Supongo que algunas comunidades como eran de 300 familias, por favor. Alguna comunidad se habrá peleado, otra no. Pero como que depende. Y los terrenos, no, algunos sí, otros no. Y se enojan, sí, quizás. No tenemos como la necesidad de expandirnos. Eso no es mapuche. Los mapuches nunca quisieron ser imperio, como los japoneses. Los japoneses son fallados por los imperios, los alemanes también. En Europa muchos pueblos, los incas. En Europa también, mucho aire de querer terreno y expandirse y ser... Como los más... O sea, pues, todos sabemos que además que había conflicto entre uno y otro, pero no era general, era como de sector. También en la universidad mi hermana le preguntaban, ¿se imaginan un pueblo que si nosotros como chilenos en el mundo existiéramos de forma amable con la naturaleza? Y mi hermana es como, ¿qué? Nosotros existimos amables, hasta nuestras casas eran eco-friendly. O sea, por eso no hay vestigios, porque las rucas se desarman. No se nota el paso del hombre cuando pasa el mapuche, muy poca intervención. También hablábamos en la universidad de la escultura, un profesor hablaba de las esculturas, de cómo los europeos tienen estos palacios, estas iglesias que son increíbles, si uno ha visto en internet, la catedral de San Pablo, de Roma. Toda Europa tiene una iglesia, pero uno ve las puras fotos y dice, ¡guau! Es un monumento. Y él explicaba, el profesor le decía, claro, pues ellos tienen ese monumento porque Europa tiene este pensamiento de que Dios está arriba y ellos necesitan venerar a Dios y le construyen un lugar que de verdad es sagrado y uno entra y incluso la Catedral de Santiago es otro espacio, si uno siente que está en otra dimensión, afuera hay ajetreo, adentro de otra cosa. Pero eso es porque ellos son de pensamiento de que Dios está allá y hay que construir un monumento. Dice, bueno, nuestros monumentos existen, nosotros sí tenemos monumentos, solo que son naturales, los rehues, por ejemplo, los chantenes. Uno no interviene en un chantén, está ahí, uno lo puede admirar. Hay árboles, por ejemplo, que nacen o son raros o que tienen alguna espiritualidad, las lagunas, que uno no puede intervenir, uno las puede ir a mirar, pero no puede. Los pozos, de repente, que hay algunos que uno interviene un poquitito, que por respeto no pueden intervenir. Esos son nuestros monumentos. Las piedras, de repente, que tienen formas raras, pero nosotros no somos de crear monumentos porque estamos, decía, una iglesia en medio del blog sería muy invasivo. Y como nosotros estamos a la par con la naturaleza, no podríamos hacer una iglesia. O sea, no vamos a hacer como la Inca, no vamos a levantar una cuestión de piedras, porque sería intervenir el espacio en donde está. Bueno, todo eso para contar un poco lo que uno piensa entre la diferencia de uno y otro, y que también, a mí me parece, y he hablado con algunas personas, al final los mapuches que llegamos, o los indígenas que llegamos a la universidad, hemos sentido que nuestro rol, y quizás, no sé si será para los mapuches de la ciudad, también para todos, al final como estamos entre dos lados podemos explicar. Una vez también me tocó ser como conejillo de India para una investigación de la Católica. Y le preguntaban a la señora, ¿cuál es el rol de la mujer en la comunidad indígena? Una de mí que era una papaya, la señora ya. Y la señora así que, bueno, yo cuando chica y empezó a contar una historia que sí le estaba respondiendo, pero no de manera directa. Entonces él decía, claro, si tú quieres que te responda, bueno, el rol de la mujer mapuche es traer el alimento, interactuar entre nosotros, no sé, tener la sociedad estable y un montón de términos que ella no maneja, eso no lo va a hacer. Aparte de pensar qué es uno o cuál es tu rol en la sociedad, no lo sabe todo. Incluso si a un chileno uno le pregunta cuál es tu rol en la sociedad. Vivir, supongo. Los que tenemos esos términos somos las personas que hemos ido a la universidad quizás y que empezamos a ocupar lenguaje más raro, un lenguaje académico. Entonces cuando tú te encuentras con un académico, la persona te va a decir algo y tú le puedes traducir en el fondo a su lenguaje. La persona es la que tiene otro lenguaje que nos acorde a nuestras comunidades. Entonces eso pasa, que al final nosotros terminamos llegando a la universidad y explicándole, para que no nos digan, no, esta gente no hace esculturas porque son ignorantes, jamás aprendieron a construir. No es eso. Nuestra cultura es de tal y tal manera. Entonces al final ese pareciera que es uno de nuestros roles como indígenas estudiosos. Somos traductores, no es que, al menos a mí me pasa, yo no siento que yo sepa más que una persona en una comunidad.
esa persona tiene todo el conocimiento, pero claro, si viene una persona que es educada, y aquí en Chile la educación está basada en el método científico. Y el método científico está escrito antes, y es toda una cosa en donde ni siquiera se reconoce la experiencia por edad. O sea, yo no puedo decir yo le creo a ella que es una persona mayor, eso no es como, o decirle yo creo en los espíritus del agua porque me topé con uno. Y yo creo que mucha gente que vive en el campo se ha topado con cosas inexplicables. O sea, yo he visto cosas en el campo que lo sé porque lo vi, pero eso no está en el método científico. No puedo... Por ejemplo, ayer con mi hija fuimos a un camping con otra familia y mi hija me decía, no falta tierra, ¿qué es feliz? Y yo le explicaba el tema de que había que pedir permiso, y le decía a los niños, es que si tú sacas la vida del ridículo, te estás sacando tu casa como que yo y que lo llevo para afuera. La otra familia no, porque nosotros no conocemos, no sabemos, porque para nosotros es tomar y ir tomando lo que nosotros necesitamos. No es más eso, entonces no es un cambio. Porque en la cultura chilena es así, pues uno toma lo que necesita, no ocupa pero el sistema capitalista es igual, es un sistema donde dice, tú eres independiente de tu sociedad para la sociedad que del dinero. Por eso, por ejemplo, los mapuches estamos discriminados, porque nosotros no generamos dinero. Nosotros mantenemos las tierras y nosotros somos de una visión en donde nosotros sacamos lo que necesitamos para consumir, jamás vamos a matar más de lo que necesitamos comer. Tampoco vamos a querer un bosque más de lo que necesitamos para calentarnos. Siempre hay una idea de sacar el bosque necesario. Por lo tanto, no generamos riqueza. Lo mismo las mujeres. Por eso se dice que somos flojos. Están descubriendo que somos siempre muchas mujeres, que somos una mineral. Por eso nosotros sabemos. Porque la evidencia, se encontrar la rapa en el mismo lugar y después empezar a salir más chica. Se cambia de lugar, deja descansar la tierra y la papa sale más grande. O sea, es así de sencillo, pero ellos necesitan un papel que diga que sí, efectivamente es así. Igual que lo que decías, el tema de uno diseña anciano, el caso que yo trabajo, yo soy profesora. Entonces, después de esto de lo que hubo con relación a la constitución y todo, y ahí se hizo eso, los colegas me dicen, no, lo que pasa es que ustedes son egoístas. Porque lo que nosotros conozcamos y tengamos de su cultura, no quieren, son egoístas. También decían, ¿cómo? Y ya también empieza el adulto no eduque, pero aquí tiene que ir al colegio. Entonces, no podemos salir con una persona anciana que tenga que educar a los niños, porque tiene que tener la parte médica, la parte de la universidad. Entonces, y ahí era donde habían los debates, pero bueno, acá se entiende y ellos dicen que es imposible que venga una persona de una comunidad, una escuela de signos como educar a los niños, porque no tiene la parte de la obediencia. Porque aquí lo que tratan de hacer, y me lo tocó con María, es decir, que tratan de mezclar. Por esa misma idea, como uno dice, no, es que yo soy ambas jóvenes. Y hay muchos de la vez que, bueno, los chilenos ya mezclaron, nos saca otra cosa. Entonces, ¿por qué? Yo me acuerdo que hablaba con él, ¿por qué no hacemos, yo estuve en un colegio católico, chileno, y con clases mapuche intermedias? Que nos dejaran 2 horas para hacer las clases como nosotros queramos, como transmitiendo el conocimiento como nosotros, o sea, llevan a los niños a una ruca, los sientan y que la señora ahí haga las 2 horas lo que quiera, si quiere enseñar tela, lo que no son así. En Chile hay mucho paternalismo, bueno, pues hay que hacer malla curricular, y yo he visto en los jardines, malla curricular de cómo enseñar mapudungun. O sea, vamos a pasar las vocales mapudungun, para nosotros las vocales no tienen
ningún sentido. De hecho, nuestro sistema educativo es muy distinto. Primero, los niños no van con la misma edad porque eso es raro para nosotros. ¿Qué le va a enseñar un niño de 2 años a un niño de 2 años? ¿Qué le va a enseñar un niño de 3 a uno de 3? Porque están en la misma edad. En cambio, en el campo, normalmente se junta el de 10 con el de 5 con el de 3. Y eso que hace que el de 10 cuide a los más chiquititos, los chiquititos empiezan a respetar al de 10 porque interactúan. Lo otro uno no va, él no sienta a los alumnos, mira, aquí ya te voy a enseñar lo que son los ñes. Los ñes y pone una pizarra, son esto. No es así nuestro sistema. Uno quizás hace un cantarito, le enseña a desmenuzar la lana, o a hacer telar mientras uno está haciendo telar. Oye, ¿sabías tú hace tiempo? Porque uno conversa, y en la conversa, lo mismo que estamos haciendo nosotros, en la conversa uno va aprendiendo. No está el PowerPoint, no está... No tiene que ver con eso. Entonces a los chilenos les cuesta porque nosotros somos como más de fluir, por así decirlo. Se hace la clase sin pauta, pero el niño igual va a aprender. En cambio ellos quieren nueva estructura. A ver, de la A a la Z, el día lunes. El otro día vamos a aprender los animales, y como quien enseña inglés. Porque tiene la idea de que aprendiendo el idioma van a aprender el mapudungun, y no es así. Nuestra cultura es mucho más compleja. El idioma es una de las partes importantes, pero nuestra visión de mundo es completamente distinta a la chilena, nuestro sistema educativo es completamente distinto, la salud también. ¿Podríamos interactuar? Sí, como lo mismo que me pasa a mí, que siento que paso de un lado a otro. Pero eso significa que yo estuve en comunidad indígena donde me enseñaron cosas y también estuve en la chilena donde me enseñaron cosas. No en la mitad porque si no se me junta. O sea, deberían, creo yo, ser espacios más separados para que uno pueda entender la diferencia entre uno y otro. Pero no mezclarlo. O sea, que eso de, claro, hagamos que una señora mayor de 80 años que sepa mapudungun haga clases de inglés. Para hacerlo intercultural. Eso no es intercultural, eso es una cosa muy rara. Y así lo están planteando muchos los chilenos. O sea, como esta mezcla. Y también me topé una directora de colegio, de jardín intercultural, que decía, no, nosotros somos súper interculturales porque la señora me dice algo y yo lo aplico al jardín. Entonces ella dice que el círculo es lo mejor y ella lo que hizo fue poner la silla en nivel de círculo, para ella eso es intercultural. No, pues ella usted está mezclando, si quiere poner la línea recta, esa es su cultura, si la señora quiere ponerlo en circular y va a hacer su clase a nivel círculo, de ella, pero no está mezclando. Y eso es como algo que nosotros tenemos que cranearnos, porque todavía, yo creo, ni siquiera nosotros tenemos todas las respuestas. Estamos ahora recién los chilenos están tratando de ser un poco más tolerantes y se están abriendo estas puertas, entonces nosotros decimos, muchas sí es, sino, y ahí están los mapuches que llegamos a la universidad donde decimos, te explico, pero en manzana, porque lo que tú estás haciendo es una aberración. Es un híbrido. Servir una cazuela y echarle curry. No tiene que ver, no sé, servir un sushi y echarle pebre. Eso va a quedar una cosa muy rara porque no es así el trato, no es así como uno lo crea. O sea, ese es un ejemplo. Y bueno, para llevarlo al cortometraje, el momento de hacer un corto uno pasa por muchos procesos creativos, en donde uno dice cómo transmito o cómo cuento esta historia. A veces esos procesos van a ser muy conscientes y otras veces no, pero el cine la gracia que tiene es que es un espejo de la sociedad. De hecho, no todos nos pasa. Cuando veíamos teleseries, las teleseries son muy chilenas, uno dice, sí, eso pasa. Los humoristas también pasa. Eso es verdad, sí. Y a veces en las teleseries, las cosas audiovisuales, uno puede encontrar lo que hay y lo que no hay también. Pues hay muchas teleseries que ponen, no sé, me acuerdo de Pituca Sin Lucas, que era una mujer que se iba a la pobreza y trabajaba en un trabajo cualquiera y le alcanzaba para tener una casa de 2 pisos, criar a niños y todo. Y dice, bueno, es mentira, ya, pero uno vive de esa fantasía. Pero cada vez que uno ve cosas nacionales, es un espejo. ¿Ya? Y cuando uno ve cosas de otros países, también uno se da cuenta de que hay cosas que nos parecemos y cosas en las que no nos parecemos. ¿Ya? Entonces, el cine es una herramienta al final, es un arte que permite la identidad. Y en la sociedad chilena no lo consideran así, pero eso es lo que pasa. Cuando uno se ve en la pantalla, y no sé, nosotros los mapuches que hemos estado poco, de repente uno ve a alguien que aparece que es mapuche y dice, por ejemplo, la Paz Vascuñana siendo de mapuche era rara, y hablaba, y uno dice, no era así, ya lo intentaron, no lo lograron.
porque sí es verdad que uno pasa por un mapuche. Entonces cuando hicimos este cortometraje yo les decía a mis compañeros, yo tengo que hacer algo bueno porque si no, ¿con qué cara vuelvo a mi comunidad? O sea, a mí me van a evaluar y los mapuches de que son observadores, así hasta los zapatos le miran. Entonces, también se lo mostré a un vecino que es muy observador y pasó. Me dijo, sí, mira, eso somos así. Y pasa también que, por ejemplo, ven a los actores, dicen estos actores, algunos dicen, parecen sobreactuados. Y otra gente dice, no, no son así. Pues. Yo tengo un tío, un primo. Todo eso lo mostraron finalmente como se vive en el territorio. Ahora bien, esto primeramente estamos nosotros, pero claramente es un avance para el que no conoce de la comunidad indígena. Y por último, que piense cualquier cosa del concepto más chico va a ser identidad, va a llamar la atención, un video importante de la mujer, la presidencia, le va a llamar la atención. En algún momento tuvimos una actividad y una niña dijo a la Machi, refiriéndose a mí, una vez creía que no había una mujer mapuche era Machi. Pero más allá de eso, después pidió disculpas porque desconocía el tema y se dio cuenta que mejor no había hablado con su profesor. Pero era Wincha, pero además entendió en su equivocación, porque mucha gente se rió y le dijo que estaba equivocada. Esa vergüenza que pasó le hizo pensar que en realidad ella desconocía el sistema y se acercó lo de nosotros. Nosotros no dijimos nada. No reímos ni mucho menos cuando ella habló de quería saludar a la Maxi presente. Pero estos cortos como este y otros más que se están haciendo es una manera de resistir el pueblo ante toda la adversidad, ante el y hacer en el otro cómo ver, como nosotros vemos la naturaleza, cómo compartimos con el otro y es importante nuestra raíz, nuestro grupo. Ya somos y vamos a volver, aunque veamos la guardia. Bueno, de eso se trataba el corto también, de generar todas estas reflexiones. Como les decía, la idea, el momento de crearlo era para nosotros y poder enseñar, pero la manera que enseñamos nosotros, que es conversando, no explicando a través de una pantalla, porque son también muy únicas de repente. Entonces, al menos el video tenía la intención de cortometraje, de que lo vean. De hecho está disponible si en algún momento alguien lo quiere ya para clases, para una reunión, para lo que quieran. El cortometraje yo ya lo estoy liberando, así que me lo piden, yo les mando el link, porque mi idea nunca fue tampoco yo hacer las clases, porque yo igual de conocimiento todavía soy joven, he estado mucho tiempo en la ciudad, pero sé que hay muchas papás y muchas también que tienen mucho conocimiento y que ellos podrían explicar este cortometraje mejor que yo, porque lo saben, porque saben de qué se trata y saben qué cosas en la película son así, cuáles no, y podrían explicarlo completamente. Lo otro, para nosotros llegar a este proyecto, primero hicimos un guión, y el guión yo lo hice con una persona única, porque le dije, yo lo que quiero es algo entretenido. Esta es una persona que recibe un llamado. Él dijo la estructura y todos los sueños, la parte de Yamapuche, lo puse yo. Y ahí trabajamos en conjunto. Y una vez está listo el guión, lo fuimos a mover por distintas personas. Le pedíamos que lo leyeran y nos dijeran qué les parecía. Y algunos decían, oh, sí, esto pasa, esto no. Yo me acuerdo de un tío que, me acuerdo de una prima que, y empezaban a contar un poco. Por ejemplo, cuando Meli saca las joyas del agua, eso está sacado de un relato de alguien que les pasó eso. Que realmente soñó, entró en clase y bueno, sí, entró en clase y vio que sacaba joya y esa fue su primera señal de llamado.
dentro de la película. El detalle es que este cortometraje salió porque yo estaba haciendo mi obra de título, que estudié cine, y esta es mi tesis en el fondo. Igual nos costó harto porque nuestros profesores eran entonces tener que explicarle eso era muy difícil. Por ejemplo, en guía nos decían, pero pongan a Meli sola. Meli que esté sola en la ciudad y así ella sufre estos cambios, saquemos a la familia. Y yo hablé con mi mamá, que también ella fue una de las principales asesoras, me decía, no, porque cuando alguien se levanta y hay un espíritu, la familia tiene que estar presente. No puede ser alguien que esté solita, entonces si está sola sería raro. Mejor que esté la familia. Mejor que esté... Pero el espíritu me decía, claro, alguien se puede venir sola, pero el espíritu probablemente se va a revelar en una persona que tenga este apoyo familiar, esté sus papás al lado. De hecho, Meli significa 4, están los 4 ahí en conjunto. Entonces ahí yo le decía al profesor, es que voy a cambiarlo por esto. Me decía, pero lo otro es mejor. O sea, sí, pero tengo que volver a mi comunidad. Entonces, si no voy a hacerme el asma y reír del loco, no puedo hacer eso. No puedo inventar por completo, puedo hasta cierto nivel porque yo estoy representando a un grupo. Entonces así se armó el cortometraje, luego tuve que llevar a mi equipo era la mayoría Winca, versus los actores eran todos mapuches de la zona. Entonces lo primero que tuvimos que hacer fue llevar a la gente para que conociera el lugar. Y en producción, que es la persona de las platas en una película, el tiempo es oro, o sea, siempre hay que estar todo rápido. Entonces les dije, ya en el campo de otro ritmo, vamos, miremos, veamos cuánto nos toma, hay que conocer el lugar. Mi tía que nos prestó el fogón en donde grabamos, que mi tía me lo presta a mí, pero ustedes son de afuera, así que necesito que conozcan primero el lugar para que nos dejen pasar. O sea, no puede ser que nosotros hagamos un cortometraje, lleguemos y a grabar. Así que no se pudo. Tuvimos que ir 2, 3 veces antes de grabar la película a que mis compañeros conocieran a mi familia y que entendieran cómo era grabar en comunidad de forma respetuosa, de que la gente allá no nos mirara con desconfianza y que pudiéramos hacer un buen trabajo. Entonces, bueno, ya estamos llegando a la hora, pero en la parte creativa hay un montón de cosas. Que quizá alguien que quiera hacer algo audiovisual, si quiere, igual hay videos de charlas en internet. Ahí hay una cosa que es como algo muy específico. Pero la película en sí, lo que yo quería contarle hoy día es que es muy difícil de hacer, es una representación, es una forma de mirarse en el espejo. Ustedes entendieron muy bien de qué iba la película porque ustedes lo sabían o tenían algún conocimiento. Entonces este tipo de películas siento que sirve mucho para poder hablar de algún tema. Y en algún momento si quieren hacer películas también les puede servir. La parte audiovisual, como decía, también es una forma de resistencia. Porque nadie hace una película igual a otra. Y una película de mapuche hecha por mapuche es muy distinta a una película mapuche hecha por wincas, porque nos impresionan cosas distintas. Y eso pasa a todos. Y también pasa cuando una mujer hace películas de mujer, es un tipo de película. Cuando una mujer hace películas de mujer, es otro tipo de película. Cuando una mujer hace películas de hombre, es otro tipo de película. Porque en el cine pasa mucho y ustedes pueden ver que hay películas o historias que se repiten, pero ninguna es igual a la otra. Siempre hay algo que cambia, porque es nuestro punto de vista. Entonces, aquí un ejemplo concreto es cuando grabamos la escena del caballo, estábamos viendo cómo grabarla, o sea, la de la carreta, cómo grabarla. Mi director de fotos, que es mapuche, pero está muy alejado de la cultura, hablaba de que hiciéramos una grabación aquí al buey. Se mira el buey, imponente en primer plano. Y le dije, tú eres de Santiago, a ti te gustan los bueyes, pero nosotros si somos del campo, se ven todos los días, son cochinos, no se encajan, andan con mosca. Como que sí, son bonitos, pero nadie le impresiona una carreta. Eso es muy santiaguino. Igual que el asunto de la machi. Allá estaban mis compañeros, la machi del sector, debe ser, quiero conocerla. Y unos días nos topamos con ella y la ayudamos a llevar su bolsa. Claro, harto respeto, pero la machi es un miembro de la comunidad. No es como ver al presidente de Chile. No tira fotos, claro, no, eso no pasa. Pero, por ejemplo, eso pasa en la carreta. Yo decía, a ti, que eres de Santiago, ¿te impresiona una carreta? A una persona del campo le gusta más el trayecto, porque la carreta viene a representar eso. Porque todos hemos ido quizás en carreta, cuando nos vamos del campo, en la ciudad, y esa cosa de
A veces no es una carreta, a veces puede ser un auto, a veces a pie con los bolsos, pero la mayoría de las casas del campo no están cerca de la carretera. Y aunque estén cerca, no es como Santiago ir hacia afuera, hay que caminar hacia el paradero, y no anda cargando, me decimos uno va con poquitas cosas y de vuelta se trae pollo, papa, manzana, chicha, y te dan cosas, arvejas, no, de todo. Entonces era ese trayecto, entonces para mí lo más importante es el trayecto, que se vea que la carreta avanza con la imagen de fondo, no los bueyes para ti serán interesantes, pero para mí el buey no, en este momento no significa nada. Y ese es un diferente punto de vista, que alguien que quizás de afuera no va a ser distinto. Entonces todas las películas tienen punto de vista, el cine es una herramienta que pueden utilizar para conversar, la idea es que si quieren ocupar esto, bienvenido. Quizá hay otras películas que también sirven y todas las películas, teleseries son una representación, igual uno las puede analizar. Y eso, no sé, si tienen alguna pregunta o algo así. Hablé harto. No, a mí me encantó la presentación, lo mejor, entiende, yo quedé, claro, sí, como que tú decías, que cuando habían hecho la presentación, lo primero que yo pensé cuando el apoyo realmente, yo dije, lo voy a musical. Yo sí, porque yo cuando hablaba como nunca. En principio, yo dije, no va a decir, y después, sobre la misma, en el cine, ¿no? No, yo que cuando vi las hojas en la rueda, ay, llamaba. Eso, no, yo cuando vi la hoja en la rueda, me dije, algo me pasó, algo me estaba pensando, antiguo. Pero tú cuando vi la rueda, dije, no, 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 y es que después vino el tema de hay algo distinto porque ya empecé a ver que ya dije, aquí hay algo distinto. Pero y eso pasa. Tomé mucho camino, pero después me enteré. Pasa algo que al final, o pasa eso que uno va entendiendo, o también para la gente que es mapuche y no entiende nada del puerto, igual es un llamado de atención porque ha pasado que hay películas, se lo hemos mostrado, que una persona que fue con su mamá era mapuche y el hijo era de ciudad, pues nació aquí en la ciudad y no tenía mucha conexión. Y dijo, pero ¿cómo no hay a entender? Entonces también para el mapuche de ciudad, el que no llegue a entender también es un llamado, o sea, un aviso de acércate, como tú que estás en la ciudad, cómo no vas a entender esto que también es parte de tu cultura. O sea, si no entendiste, acércate, pregunte, conversemos. Y también le decía a la gente, como, si quieres saber lo que pasa después de este corto, porque nosotros nos dijeron, lleguen hasta ahí, no, hasta el llamado. No cuenten cómo se levanta una marcha porque eso ya es más íntimo. Si usted quiere saber, pregunte, vaya al lugar, viaje, acérquese a las comunidades, quizás alguno le va a querer contar, quizás alguien no, pero tiene que haber una intención de parte de uno de querer aprender. No puede ser que todos le llevemos a la casa y que el cortometraje le enseñe todo de pie a cabeza. O sea, la idea aquí es dejar con preguntas. Si usted tiene dudas, acérquese, converse y analice el corto, diga las cosas buenas, las malas, las cosas que inventamos, las que no, si es que escucharon, porque hay muchos que dicen, bueno, Melis, hay muchos. Melis, hay muchas. Melis, cuando ella hace la película y dice que el agua que dice también se pero claro, cuando llega al final y la abuelita camina, hay mucha gente que ya ahí dice, no entendí que... O sea, la abuela está viva, ¿de qué se trataba esto? Ni siquiera llegan a quizás un llamado espiritual, no pasan por esa parte porque el espíritu de los chilenos estaba completamente del lado, entonces a lo más quizás piensan como buen chileno está alucinando, tiene esquizofrenia. Y hay mucho mapuche diagnosticado con esquizofrenia desde hace mucho tiempo, cuando en realidad lo que están haciendo es espíritu. Entonces también uno al final reacciona al corto dependiendo de su propia cultura. Sí. Bueno, eso. Muchas gracias. ahora, desde la muy chiquitita, que la vamos a tomar de originaria, queremos tener que muchas gracias. Muchas gracias por tu participación, fue una charla muy buena.
cómoda y se notó que se sentiste bastante cómoda. Sí, eso me gusta. Muchas gracias por participar. Esperamos poder tenerte en otros talleres, en alguna otra ocasión que quieras participar, tú sabes que nos llaman. Muy agradecida de que puedan estar con nosotros y apoyar a Muy Right, porque finalmente fue un conversatorio que programaba desde muy, pero quien colaboró, precisamente